Es un regalo estar hoy aquí, en este contexto, con esta oración, con la introducción que nos han hecho y hablando de la esperanza, porque esto es esperanza, ¿no? Y viendo espacios así, llenos de personas comprometidas con las personas más pobres y con un mundo mejor, es imposible negar la esperanza. Vamos a ver si funciona todo bien. Sí. Hablábamos de esta esperanza. Voy a pasar a la vez ahí detrás y aquí delante. Si en algún momento se me olvida, me avisáis, ¿no? Tantos titulares, la radio por las mañanas, ¿no? Podríamos haber puesto aquí guerras, enfrentamientos. Esta mañana, ¿no? Un periódico en el titular, una niña con cáncer cerebral de 10 años yendo al hospital en Estados Unidos con sus padres, con sus hermanos, han sido todos deportados a México, ¿no? Bueno, pues este es un titular de la prensa de hoy. ¿Cuántos, no? ¿Cuántos podemos poner aquí que genera desigualdad, exclusión, sufrimiento, ¿no? de tantísimas personas, ¿no? Y a la vez, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué estamos llamados? A no caer en esto, ¿no? A no caer en esta idea de, bueno, este mundo que va tan mal, y a sentir que es el momento de la acción, que es ese ahora nunca, que algo podemos hacer. Y recogí aquí, ¿visteis ese vídeo que circuló mucho en la toma de posesión de Trump, de Mariam Badi, esta mujer que le pidió, no veo que decís que sí con la cabeza, que tuviera piedad, ¿no? Es en lo más hondo, además de nuestra fe, ten piedad, ¿no? De las personas que hoy tienen miedo, de esta niña, con su familia. Tenemos esos titulares, tenéis seguro, ¿no? Dolor y sufrimiento en el alma y en el corazón de personas a las que acompañáis, de familias que no encuentran vivienda, que no encuentran un trabajo digno, que viven una situación de conflicto, de personas que acompañáis, que están en la calle con la lluvia. Bueno, tantas realidades, ¿no? En las parroquias, en los pueblos, de soledad, de... Bueno, ella nos dice, esto está tomado de una homilía suya, ¿no? ¿Qué forma concreta de sufrimiento humano nos rompe el corazón, ¿no? Sabemos que para acompañar nos tenemos que dejar tocar. Veía Darío Moyá, ¿no? Que vino a un topaki y él hablaba de dejarnos impactar, dejarnos tocar, que por eso tiene tanto mérito, ¿no? El que estéis aquí, el que llevéis seguro años acompañando a personas, porque tiene un impacto personal. Y ella nos pregunta, presta atención a lo que te rompe el corazón, porque en ese dolor puede haber una llamada a la acción, algo que Dios necesita que hagas. Sigamos adelante, de modo que nuestros corazones rotos nos muevan a amar, a dar y a trabajar por la visión de Dios de un mundo mejor. Existen esos titulares, existe ese sufrimiento, eso que traéis hoy en el corazón, que duele, que remueve, que impacta, pero eso es una llamada de Dios a amar, a trabajar, a avanzar, y nos lo decían antes, ¿no? En este jubileo de la esperanza, ¿no? Como las casualidades no existen, qué casualidad que en este mundo tan roto, justo sea el año del jubileo y sea el jubileo de la esperanza. Vamos a trabajar desde esta mirada a la esperanza, ¿no? Esta mirada, y nos lo decían también antes, cuando miramos la realidad con ojos de Dios, cuando miramos la realidad de manera contemplativa, la realidad se transforma, hay otra profundidad, hay otro calado en lo que está ocurriendo. Sabemos que es posible algo distinto y algo nuevo. Y Darío Moyá tiene un artículo que os invito a leerlo, lo tenéis ahí recuadrado, Dinámicas de esperanza para una sociedad en crisis. Y habla que la esperanza se funda en dos sentimientos que son algo que en Cáritas tenemos inmensamente arraigado. El primero de ellos, el amor, ¿no? Cáritas, caridad, amor a quien acompañamos, amor en las comunidades, amor en los barrios, amor a las personas que nos rodean y el anhelo de justicia, ¿no? Durante este ratito que compartamos, ese es, ¿no? El amor cotidiano, conocido a personas concretas, el amor, lo veremos después, la caridad política a quien no conocemos, trabajando por la justicia, para que esos sistemas que a veces provocan estos titulares que vemos cambien, ¿no? Creo que escuchasteis a Darío Moyá y tiene charlas preciosas hablando de la acción social y habla de la espiritualidad para la acción social.
Y tiene otra charla que está en YouTube que habla de la espiritualidad para la transformación del mundo. ¿Y esa transformación de dónde parte? De que somos hijos e hijas de Dios, por lo tanto, dignidad inalienable para todas las personas, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. ¿Y cuál es nuestro horizonte? Que esa dignidad de todas las personas se vea respetada. Y ese horizonte es el reino de Dios, reino de fraternidad, de justicia y de paz. No, ahora que todo se tambalea, tenemos muy claros nuestros asideros, dónde estamos y a dónde vamos, desde la dignidad de cada persona, construyendo el reino de Dios, donde esa dignidad se vea respetada. Esto no es nuevo, esto es Cáritas en esencia, pero en mi experiencia, no sé en la vuestra, esto es pura esperanza y esto funciona. En Cáritas trabajamos desde el encuentro personal, acompañamos a las personas desde ese amor, desde esos nombres propios que transforman la realidad. Generamos espacios comunitarios y esperamos también una dimensión estructural. En este ratito que compartamos, quisiera hacer el recorrido por cómo lo que hacéis cada día es esperanza en estos tres ámbitos, ¿no? Esa dimensión personal. Estamos además ahora en Cáritas con el cuaderno de acción social, queriendo recoger experiencias, y hay muchísimas, ¿no? Muchísimas experiencias de cómo esta relación personal de acompañamiento transforma la realidad absolutamente. Podríamos hablar muchísimo de ese espacio, sobre todo podréis sacar vosotros y vosotras, ¿no? Que lo hacéis cada día. Solo quería señalar tres aspectos. Uno, el llorar, el hacer silencio ante el dolor de los demás, ese acompañamiento profundo, esa opción referencial para los pobres, que el Papa Francisco nos habla de tomar partido, y esa mirada de derechos a la que se refería Mavi antes también, ¿no? Las personas que no solo tienen necesidades o no son objeto de necesidades, sino sujeto de derechos, y eso nos cambia la mirada. Y recogía ya esta frase de Martin Luther King: seguro que hay decepciones finitas y días que las cosas no salen, y frustraciones y sensación de impotencia, pero nunca podemos perder la esperanza infinita. Muy brevemente, en este espacio de acompañamiento personal, de relación interpersonal que cambia, y eso lo hemos experimentado todos y todas, ¿no? En una conversación, en un espacio de encuentro, cómo la realidad cambia, ¿no? Acompañar es esperar a las personas y esperar en las personas, desde esa lógica del amor y del amor sin medida. ¿Cuántos ejemplos tenéis cuando habéis confiado en las personas, cuando habéis escuchado a las personas, cuando hemos acompañado y nos hemos dejado acompañar de procesos radicalmente distintos, ¿no? Sencillamente porque hay nombres, apellidos, saben que a alguien le importa, ¿no? ¿Cuántas personas hoy mismo están viviendo situaciones de dolor, de desesperanza, atravesando un mar, un desierto o solas en sus casas y sienten que a nadie les importa? Es signo de esperanza absoluto saber que hay alguien para el que mi vida tiene relevancia, tiene importancia, a quien puedo llamar, con quien puedo contactar, a quien le puedo contar, y también quien va a llorar conmigo, ¿no? La esperanza no está exenta de, en un momento dado, compartir el dolor, el sufrimiento, escuchar desde lo más profundo, y también saber que cuando lloramos es una expresión de por qué lloramos, ¿no? Cuando generáis estos espacios en la calle porque una persona sin hogar ha sufrido un acto de violencia en la calle y os juntáis, cuando hay círculos de silencio, cuando hay un espacio en el que nos hacemos eco del sufrimiento de manera pública, estamos diciendo la importancia que eso tiene, ¿no? Desde el sentimiento más hondo del ser humano. En este acompañamiento, esos derechos humanos, ¿no? Por un lado acompañamos, por otro lado nos dejamos impactar, a veces hacemos silencio, lloramos, y por otro miramos desde los derechos humanos. La foto que tenéis es de un albergue, de uno de los albergues que está en Tapachula, que está al sur de México, ¿no? Cuando cruzan la frontera entre Guatemala y México, llegan a este albergue. Los migrantes, con las posesiones que tienen, las tienen que dejar en esos casilleros antes de entrar en el albergue. Y como veis, los casilleros están vacíos, ¿no? Y pensaba que era un ejemplo de los derechos humanos, ¿no? Cuando un migrante se pone en camino porque está siendo extorsionado, porque las maras le han amenazado, porque no puede subsistir en su país, pierde todos los derechos. O sea, le puede ocurrir absolutamente de todo, ¿no? Bueno, desde nuestra fe eso no puede ocurrir, ¿no? Dignidad inalienable de los hijos e hijas de Dios, vinculada a unos derechos que no pueden desaparecer, no puede haber casilleros vacíos. Y desde ahí trabajamos
en Cáritas, y el Papa nos lo dice con esta claridad que tiene, ¿no? Los derechos humanos parece que no son iguales para todos, ¿no? Es una evidencia clarísima, pero a veces no lo decimos con esa rotundidad. Bueno, desde Cáritas creemos en la dignidad de las personas, creemos en los derechos de las personas y trabajáis cada día para que esos derechos sean realidad, para que haya una renta mínima, para que haya una vivienda, para que haya una posibilidad de vida en familia, para que haya un empleo digno, para que haya relaciones de vecinos y vecinas que nos hacen plenamente humanas, ¿no? Y cuando empecé en Cáritas Madrid, había un sacerdote, José Luis Segovia, que nos decía en las Cáritas parroquiales: cada vez que se acerca alguien y estáis un rato, como hemos dicho, ¿no?, acompañando, escuchando, ¿no?, en ese encuentro interpersonal, y sentís por dentro, no hay derecho que a esta familia esté pasando esto, no hay derecho que esté en esa situación, ahí hay un derecho vulnerado. Y podemos trabajar para darle la vuelta, para que ese reino de Dios sea posible y sea verdad. ¿Qué podemos hacer? Acompañar, llorar, escuchar y detectar las vulneraciones de derechos. Cada vez que decís, no están empadronando a esta persona no puede abrir una cuenta bancaria, ¿no? ¿Estas cosas os han pasado o no? Que acompañáis a una persona que no se ha podido empadronar, o acompañáis a una persona que no ha podido abrir una cuenta bancaria, o acompañáis a una persona migrante que no puede regularizar sus papeles, o estáis viendo una persona en una situación en la que no tiene unos mínimos ingresos para vivir con dignidad. Ahí hay una vulneración de derechos, ¿no? Doctrina social de la Iglesia, dignidad, derechos inalienables, bien común. Soñamos con ese reino de Dios que es el bien común para todas las personas. Y desde este espacio de encuentro personal nos encaminamos hacia la comunidad. En Cáritas no acompañamos solo individualmente, no es una relación de dos, es donde dos o tres o más estén reunidos en mi nombre, es una relación comunitaria, donde queremos generar una sociedad distinta, un espacio distinto. Y la comunidad en estos momentos, desde mi punto de vista, es lo más revolucionario que hay, lo más esperanzador que hay, y además es inagotable. En Fratelli Tutti nos dice el Papa: nadie puede pelear la vida aisladamente, ¿no? Imagino que habéis tenido muchas experiencias en las que había desgarro, había tristeza, había dolor, y el encontraros en la Cáritas parroquial, con la gente del proyecto, la arciprestado, la vicaría, en espacios diocesanos o en espacios como este, nos da mucha fuerza, ¿no? Porque nos encontramos en comunidad, una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y que nos ayuda a mirar hacia adelante, y el Papa nos invita a soñar juntos. Ahora todos los titulares, existirán muchísimas realidades, pero se nos invita a soñar. Y eso es signo de esperanza. Y el soñar en comunidad, actuando conjuntamente, porque solos y solas no vamos a poder llegar. Y tenemos el inmenso don de bienes inagotables. Los bienes relacionales son inagotables y es lo que nos hace personas. El último informe FUES hablaba de la gran desvinculación. ¿Cuál es una de las principales fracturas? El individualismo, ¿no? Cada uno tiene sus historias, cada uno tiene que salir adelante como pueda. Y Cáritas dice lo contrario: no, es que tu vida me importa, tu vida forma parte de la mía, ¿no? Que no nos sea nada del humano indiferente. Y esto es inagotable: el amor, la gratuidad, la acogida, la entrega, la donación. Y esto nos hace personas y nos dota de sentido humano. No lo infravaloremos, sabiendo que a veces no vamos a poder llegar a todo con recursos materiales. Por un ejemplo, estoy en una organización como voluntaria con jóvenes extranjeros no acompañados. Hay pisos y evidentemente las plazas en los pisos son muchísimo menores que las necesidades que hay de chavales que no tienen alojamiento. Lo que se ha generado son espacios de encuentro entre los chicos que están en los pisos y otros para los que no hay el recurso material de alojamiento, pero sí que hay una tarde juntos, un videoforum, una merienda compartida, un taller para hacer algo creativo conjuntamente, y eso transforma. Y eso les ayuda a tener una vinculación y un espacio caliente en todos los sentidos, ¿no? De calor físico, pero también de calor emocional, de red, de personas alrededor.
y el proceso en ellos es absolutamente tangible. ¿Cuántos ejemplos tenéis de eso? Muchísimos, muchísimos. Cáritas hace esto permanentemente. Y esto, os decía, es un signo de esperanza porque el mundo donde nos lleva a la indiferencia de unos y otros, a sentir que esto es tan grande, que la complejidad es tan enorme, que ¿qué puedo hacer yo ante guerras, ante desigualdades, y eso nos puede atenacer, nos puede inmovilizar. Frente a esto, todo lo contrario, ¿no? Nos vamos a implicar, vamos a visibilizar las realidades de sufrimiento, vamos a movilizarnos hoy aquí, a movilizarnos cuando estáis en la calle, en espacios públicos, mostrando que el reino de Dios es posible y a darnos un mensaje de que es posible un empoderamiento, es posible una defensa de los derechos desde las Cáritas, con las personas, desde las comunidades. A mí esta imagen me gusta mucho. A veces no sabemos cómo, ¿no? Y querían llevar a Jesús y no se podía, había un montón de gente. Pero iban 4, ¿no? Iban en comunidad. Y a alguien se le ocurrió, pues oye, qué fácil, nos subimos al techo, vemos un boquete y por ahí bajamos, ¿no? Eso es Cáritas y eso es esperanza. ¿No? La realidad es muy complicada, seguro. Cada día abrís boquetes en el techo, ¿no? La invitación es a esa, y eso es signo de esperanza. Y llegaban a uno, seguro que había una realidad inmensa de muchísimas personas sufriendo. Bueno, para eso encontraron el boquete. Seguro que para otras personas encontráis otras alternativas, ¿no? O la invitación es abramos boquetes por donde pase la luz, por donde sea posible la esperanza y hagámoslo en comunidad. Sabiendo que la esperanza es colectiva, es comunitaria, es plural, que vuestra voz profética, y antes mencionaban lo de la voz profética, es fundamental. Cada vez que habláis en favor de las personas, sembrando esperanza. Estuvo Manuel Zuero el año pasado, creo, en habla de los intersticios del sistema, donde hay esas grietas, esos espacios, estas imágenes que hemos visto tantas veces, ¿no? De cemento y que hay una ramita, una planta que ahí se cuela. Esos intersticios del sistema los creáis en Cáritas cada día, ¿no? Esas ramas verdes, esas comunidades acogedoras, comunidades de hospitalidad, ¿no? En Euskadi habéis sido pioneros generando comunidad, generando hospitalidad, generando experiencias absolutamente novedosas, ¿no? Ahí ponía cuántas experiencias. O sea, espero que ahora mismo en vuestros corazones estén todos esos momentos, todos esos proyectos diferentes, nuevos, que habéis hecho que son proféticos, porque son signo de esperanza y de otro mundo. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Ya lo veis, llorar tiene un sentido, acompañar en profundidad, generar comunidad, detectar dónde hay vulneraciones de derechos y ser esto. Ser anuncio de un mundo posible, de un reino. No somos catastrofistas en absoluto, todo lo contrario. Trabajamos por el reino de Dios y sabemos que nos encaminamos a él, siendo voz profética, denunciando y a veces también renunciando, ¿no? Que es un signo también relevante, ¿no? Porque a veces hay que decir que sí y a veces hay que decir que no. Pongo un ejemplo de una Cáritas parroquial, estando en Badajoz. Era una tarde, en el rato de la cena, una mujer de una Cáritas parroquial me dijo: en nuestro pueblo, desde hace años, los servicios sociales tienen un convenio con Cáritas y nos dan un dinero al año para que atendamos a las personas más pobres. Y cuando van a los servicios sociales, les dicen: no, esto es a Cáritas, ¿no? Bueno, llegó un momento en que la situación era insostenible porque los servicios sociales no estaban cumpliendo su función, el dinero que le daban a Cáritas, pues por supuesto era finito, y sintieron que no funcionaba. Las personas de esta Cáritas parroquial de este pueblo renunciaron al dinero, que es un paso tremendo y muy valiente, porque a la vez con ese dinero hacían cosas buenas, pues había alguien que necesitaba determinados ayudos en su casa y las tenía, y sostuvieron eso, para que los servicios sociales cumplieran su función, para que los servicios sociales acompañaran y atendieran a la gente, y por supuesto Cáritas iba a estar ahí también. Bueno, eso es anuncio, denuncia y renuncia, no era fácil. Imagino que harían un proceso de discernimiento y tomaron una decisión, que además es un sitio donde todo el mundo se conoce y donde tenían presión, ¿no?, por parte de las personas del ayuntamiento. Bueno, una decisión muy valiente, ¿no? ¿Cuándo contáis? ¿Cuándo desveláis lo oculto? Esas realidades de pobreza y exclusión que a veces no se conocen, esas historias de vida tan duras, eso
construye otras narrativas. Puede haber un discurso en una determinada dirección. Desde Cáritas, ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos anunciar? ¿Qué narrativa queremos construir? Una narrativa de esperanza basada en la dignidad, los derechos, el encuentro, la comunidad, la relación con las personas más vulnerables. Como veis, por un lado, lo personal, ese encuentro. Por otro lado, el comunitario, que es inagotable y que es lo que ahora mismo podemos dar al mundo como signo de mayor esperanza, y eso está en nuestras manos, ¿no? ¿Cuántos años llevamos en Cáritas? Lleváis trabajando por puertas abiertas, espacios abiertos, lugares de encuentro. Todo eso transforma a las personas a las que acompañáis y también nos transforma a nosotros. Y luego esta dimensión estructural, en la que me voy a parar un poco más, ¿no? Creemos en el reino de Dios, creemos en poder cambiar las estructuras, en esas papeletas que a veces nos reparten a la hora de nacer, y entonces no es lo mismo nacer en un barrio que en otro, en un país que en otro, en un asentamiento que en otro, en una familia estructurada que te acompaña, una familia rota. No es lo mismo los avatares de la vida, ¿no? Y las situaciones que a veces vivimos. Y estoy convencida de que veis en el día a día muchas injusticias, ¿no? Veo a José Luis Segovia y hablan de injusto sufrimiento evitable. Como en 3 palabras tan sencillas se puede decir tanto, ¿no? Es injusto porque mucho del sufrimiento que acompaña sería irremediable, ¿no? Se podría cambiar y es evitable. Con lo cual, ahí eso, dando la vuelta, es señal de esperanza. Si es evitable y es injusto, trabajemos por evitarlo y hagamos una realidad más justa. Frank Turner, que es un jesuita que ha escrito mucho sobre cómo darle la vuelta a estas realidades de injusticia, decía, y esto no es ir a lo pobre, no es ir a lo plebiscitista, es ir a esas realidades que detectáis, a esas personas que acompañáis y cuando decís no hay derecho, y trabajar para que sí tengan derechos. Y esto es donde la doctrina social de la Iglesia es la caridad política, ¿no? Hay un amor a las personas que conocemos y hemos empezado por ahí, esos nombres propios, esas personas a las que acompañáis y en ese acompañamiento nuestras vidas se transforman. Pero también hay un amor a quien no conozco. Cuando trabajo para que la RGI y el ingreso mínimo se complementen bien y así que todas las familias que acompañáis tengan derecho a unos ingresos mínimos con los que poder, si no vivir, al menos subsistir, ¿no? ¿Quiénes estáis viendo qué es lo que pasa cada día? Si las personas pueden acceder a una renta mínima o no, si los requisitos son muchos o son pocos, si los requisitos son alcanzables o no, quienes estáis acompañando cada día, ¿no? Si desde vuestro acompañamiento y desde lo que detectáis se cambia la norma, eso es caridad política. Eso es conseguir llegar a personas que no conocéis, pero habiendo mejorado los requisitos de acceso, muchas personas a las que no conocéis van a poder acceder, ¿no? Esa es caridad política. Para quien lo conozca, y Fratelli Tutti, del que era la primera cita, lo recoge de esta manera tan bonita y tan clara, en el número 180. Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia, recordáis Darío Moyá, ¿no? La esperanza a través del amor y a través del anhelo de justicia. Y todo se va uniendo en la acción que Cáritas hace. Nos unimos para generar procesos de fraternidad y de justicia, entramos en el campo de la más amplia caridad, la caridad política, que es no hacer partidismo, no hacer política, no es estar con unos y con otros, no. Es ese amor a quien no conozco, donde cambiando las realidades de las políticas, de las leyes, de las barreras de acceso a los derechos, conseguimos que los derechos sean realidad para un número inmenso de personas, aquellas a las que conocemos y aquellos a las que no. En definitiva, es a lo que nos llama Isaías, ¿no? Hacer el bien, buscando justo, dar sus derechos al oprimido, hacer justicia al huérfano, abogar por la viuda y a lo que nos llamaba el Concilio Vaticano II. Acompañáis todos los días los efectos de los males, ese sufrimiento con el que hemos iniciado, pero podemos cambiar las causas que generan esos males. Y eso es un signo de esperanza para el mundo inmenso. Es un signo de esperanza para las personas que en estos momentos lo están pasando mal, inmenso, ¿no? Desde ese desafío
de soñar una nueva humanidad. Fratelli Tutti, como sabéis, nos habla de la amistad social. Por eso es tan importante la comunidad. ¿Cómo vamos a poder cambiar estas realidades? ¿Cómo vamos a soñar otra humanidad? A través de la amistad social, a través de generar comunidad y generando comunidad, generando dignidad, defender los derechos de las personas, ¿no? Hemos hablado mucho de opción preferencial por los pobres y hay alguna persona que dice no, yo no estoy de acuerdo con la opción preferencial por los pobres porque no puede ser una opción, ¿no? Porque tomar partido por los pobres va vinculado a lo que nos dice el Evangelio, a lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia, a la fe que profesamos. Y aquí estáis, ¿no? Personas que habéis tomado partido por los más débiles. Cuando el Papa Francisco habla de servir, de acompañar, por ahí empezábamos, y habla también de defender, de volcarnos para que los derechos sean posibles. Y él nos dice, bastaría con poner en el centro de todas las políticas a las personas más pobres, ¿no? Como esta política económica, de vivienda, de empleo, fiscal, lo que sea, ¿no? Cualquier ley que tengamos en el ayuntamiento, la ordenanza municipal, ha puesto en el centro a los pobres, está dirigido a ellos. Hay ese amor preferencial por los últimos. Porque si hay este amor preferencial por los últimos, vamos a conseguir la verdad, la belleza, la justicia y el amor. Como veis, la justicia y el amor van siempre vinculados. Y el Papa nos dice, la esperanza es audaz, ¿no? Y es audaz cuando genera esto. En Cáritas hay mucha audacia, ¿no? Cuando nadie estaba, si miramos la historia de Cáritas, ¿no? En época del SIDA, ¿quién empezó Cáritas? Cuando llegaron otros, o cuando ya la enfermedad fue otra cosa, Cáritas se retiró, pero Cáritas abrió ese espacio. En la Amazonía, con comunidades indígenas, ¿quién está? Está Cáritas, a través de las comunidades, ¿no? Cáritas va abriendo puertas, va abriendo caminos, tanto aquí como en otros lugares, ¿no? En cada parroquia, en cada pueblo, en cada lugar hay una puerta abierta. Y no dejamos nunca de estar en el camino, de dejarnos tocar por las personas para elevar el espíritu hacia esas cosas grandes, ¿no? Hacia ese reino de Dios y lograr esa esperanza que es audaz. Y lo hacemos ¿cómo? Con la participación de las personas en situación de vulnerabilidad. El Papa nos invita, cada vez que habla y en Fratelli Tutti, a incorporar a las personas más pobres en nuestros procesos de reflexión. Cuando hemos estado viendo Cáritas, ¿qué leyes tiene que cambiar? En Euskadi habéis generado grupos con las personas que acompañáis en los proyectos para que dijeran qué problemas tienen en su vida y qué priorizarían cambiar. Cuando hemos trabajado la estrategia de personas sin hogar, hay una política para las personas sin hogar, les hemos preguntado a las personas sin hogar, ¿cuál es tu situación? ¿Qué necesitarías? ¿Qué hay que cambiar? Cada vez que hacemos partícipes a las personas más vulnerables de las decisiones, estamos generando que no haya un espacio donde unos toman las decisiones y otros están absolutamente al margen, sino que las personas más vulnerables puedan estar en los espacios de decisión. Igual esto suena como muy alejado, muy teórico. Hace miles de años, cuando, no sé, debía tener 20 años menos, acababa de llegar a Cáritas Española y había una dificultad de acceso a los derechos. ¿Quién detecta que las personas no pueden acceder a los derechos? Las personas de las Cáritas parroquiales, que acompañáis cada día y veíais cosas que estaban ocurriendo. Pues en la Cáritas de Vitoria dijeron, fenomenal, hay un artículo en la Constitución que habla del derecho de petición, que cualquier persona puede ir a una administración pública para ejercer el derecho de petición y decir, este derecho no se me está reconociendo. Entonces, lo que hizo la Cáritas de Vitoria en ese momento, y bueno, recuerdo una biblioteca en San Bernardo, que era la antigua sede de Cáritas Española, donde nos lo contara, las personas en situación de vulnerabilidad iban al ayuntamiento a ejercer su derecho de petición. Cuando el ayuntamiento empezó a ver que tenía personas reclamando sus derechos, dijo, un momento, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a intentar solucionar esto. Eso es un ejemplo de acompañar a las personas y hacerlas partícipes de sus derechos. ¿Habéis estado en alguna formación sobre empadronamiento?
de las personas. Aquí hay dificultades para que las personas se puedan empadronar. Claro, y cuando las personas van a empadronarse es distinto a si van con vosotros o con vosotras. No, a veces van solos y les dicen que no, y si van acompañadas les dicen que sí. Eso es trabajar en el ejercicio de las derechas de las personas, ¿no? Que cuando nadie se empadronan, podamos conocer cuáles son sus derechos, decirles cuáles son sus derechos y acompañarles en ese ejercicio de los derechos. Todo esto cambia la realidad y cambia la percepción que las personas tienen de sí mismas, ¿no? como sujetos de derechos. El Papa lo dice de manera muy bonita, ¿no? ¿Por qué trabajamos para los pobres pero no con los pobres? ¿Por qué las políticas son para los pobres pero no de los pobres? Y que cuando les incorporamos construimos un mundo construimos un destino distinto, ¿no? Un destino común. Bueno, en Cáritas hemos trabajado mucho esto desde esa llamada que nos hace el Papa. ¿Cómo es posible dar una solución tangible? ¿Qué camino de justicia es necesario recorrer? Y desde esta llamada del Apocalipsis, de aquí que hago nueva todas las cosas. Creemos que hacemos nuevas todas las cosas. Y lo son. Desde ese encuentro personal, esa persona que se va reconfortada porque le habéis escuchado, desde ese espacio de comunidad donde han sentido el calor, tanto físico como anímico, como esta esperanza de dirigirnos al reino y de cambiar la realidad de las personas. Y esto no se hace desde arriba, de verdad no se hace desde arriba. Hemos estado haciendo como un encuentro de cooperación internacional y venía una persona de Cáritas Internacionales. Y esta persona de Cáritas Internacionales lo que nos dijo es: los grandes espacios internacionales, pues hay que estar, pero valen de poco. Su llamada era: donde se transforma la realidad es en lo local, en lo concreto, en los ayuntamientos. Y el Papa, en Fratelli Tutti, nos dice lo mismo. Nos habla en la parábola del buen samaritano y nos invita a comenzar de abajo y de a uno, para hablar por lo más concreto y lo local, que es donde estáis, ¿no? En ese espacio es donde se transforma la realidad, hasta el último rincón de la patria y el mundo. Así cambiaremos el mundo. Y no sé si es vuestra experiencia, pero yo lo creo firmemente, que para cada persona a la que acompañáis hay un cambio, cada espacio comunitario que generáis hay un cambio, y cada vez que veis que hay la dignidad de una persona vulnerada, violentada, y trabajáis acompañándole para el ejercicio de sus derechos, estamos cambiando el mundo. En Cáritas, esta calidad política lo trabajamos desde la incidencia política, ¿no? Calidad política en el lenguaje de doctrina social de la Iglesia, incidencia política en el lenguaje civil, ¿no? Que es muy fácil, que es ¿qué queremos cambiar? ¿Con quién hay que hablar para cambiarlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo? Y os pongo un ejemplo de un espacio que ha abierto en la Cáritas de Barcelona, nuevamente para ver que esto es posible, que es comunitario y que es en lo local. Creo que algunas personas que estáis aquí estuvisteis en este espacio. La Cáritas de Barcelona, en esta inquietud por abrir boquetes, ¿no? Queremos poder que las personas que están en situación de exclusión, abrir un boquete en el techo y buscando cuál es, se ponen en contacto con gente de México y de Estados Unidos, Elizabeth Pander y Leon Penta. Y ellos explican cómo desde lo comunitario han transformado realidades de personas. Y os cuento el ejemplo concreto que decían, ¿no? Estaban trabajando en una comunidad que cuando llovía se llenaba todo de barro. Como se llenaba todo de barro, los autobuses no iban a recoger a los niños y a las niñas para llevarles al colegio. Entonces iban andando. Cuando llegaban a las aulas, al colegio, llegaban llenos de barro. Y entonces no les dejaban entrar porque manchaban las aulas. Entonces, bueno, una situación de un barrio degradado, excluido, una situación de estigmatización de esos niños y de esas niñas, y ellos que dicen, vamos a trabajarlo desde y con la comunidad. Y entonces van hablando con cada persona de la comunidad, diciéndole, ¿qué te duele en el corazón? Recordáis al inicio preguntábamos, ¿no? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos rompe? ¿Qué dolor llevamos? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para cambiarlo? Y así van teniendo espacios. Hablaban de 2 años para construir comunidad, para preguntarle a las personas qué te duele, qué injusticia, qué estás sufriendo, qué quieres cambiar,
¿Y qué estás dispuesto a hacer tú? No vamos a hacerlo comunitariamente integrando a todas las personas. Y cambiaron esto, viendo qué estaban dispuestos a hacer, analizaron con quién hay que hablar, con el ayuntamiento, con la administración pública, quién puede poner aquí alcantarillado, quién puede lograr que los autobuses pasen. Hablaron con ellos, decían, como Dios es bueno y está de nuestro lado, con tan buena suerte que el día que llevaron a los políticos para que conocieran ese barrio, llovía cántaros y el autobús se quedó completamente anclado en el barrio, ni para adelante ni para atrás, y decían, muy bien, porque lo han visto directamente y lo cambiaron. Hablamos de esto, ¿no? En vuestras comunidades, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué os duele en el corazón? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué boquetes podemos abrir? Y hagámoslo. Y nos contaban cómo esto, fijaros, ¿no? Un país tan golpeado como México, en Estados Unidos, estaba funcionando. Y la gente de la Caritas de Barcelona decía, vamos, ¿no? Vamos por este camino, y nos invitaba a otras Caritas, a otras personas a poder construirlo. Perdona, que voy mirando la hora para no pasarme el tiempo. Cuando hacemos esto, generamos muchas cosas. Primero, una herramienta de participación ciudadana. Al inicio, ¿no? Hablábamos invisibilidad, no hay nada que hacer, ¿no? Impotencia, esa frustración. Parece que nos quedamos como atenazados y atenazadas. Con este ejemplo del barrio, de detectarlo y de querer cambiarlo en comunidad, es al revés, ¿no? Hay una participación en la que podemos cambiar las cosas. Ese reparto del poder, donde parece que unos mandan mucho y otras personas ni existen, ¿no? Cada vez que el informe Floresa habla de la participación política, las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión no votan porque sienten que esto no va con ellos. O cuando vemos en los partidos políticos sus propuestas, cuántas son sociales, cuántas están hablando de las personas más pobres. Bueno, si trabajamos por visibilizar estas realidades, ¿no? Comunidad que construye narrativas, que desvela lo que está oculto, que con cada campaña que hacéis, con cada nota de prensa que hacéis, estáis hablando de realidades que a veces no se ven. Estamos colocando a las personas en situación de mayor vulnerabilidad más cerca de los espacios en los que se toman las decisiones, ¿no? Y generamos una sociedad civil, ¿no? Hay un poder económico que decide muchas cosas, hay un poder político que decide muchas cosas, hay una sociedad civil que puede transformar la realidad, y así lo creemos. Y además desde algo muy profundo, que es la reconciliación. Cuando existe ese injusto sufrimiento evitable, cuando hay una realidad de injusticia, las relaciones humanas se han roto, ¿no? Es el sueño de Dios que seamos hermanos y hermanas se resquebraja. Cuando trabajamos así, desde lo personal, lo comunitario, y cambiando también, ¿no? Esa falta de acceso a los derechos, lo estructural, cambiamos la injusticia en justicia, cambiamos la vulneración de derechos por un acceso a los derechos, y cambiamos una dignidad que se está viendo golpeada por una dignidad reconocida. Eso nos devuelve la fraternidad. Es un ejercicio de reconciliación en las relaciones humanas. Y en Cáritas podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque partimos de esos principios, de esos valores. Podemos hacerlo porque tenemos esa responsabilidad. Acompañamos a personas y esa realidad nos interpela. Vemos en cada momento esas personas que se acercan, ¿no? Que traíais en vuestro corazón esta mañana ese dolor y nos está interpelando a intentar hacer algo. Tenemos mucha legitimidad, ¿no? Cuando os dirigís en cualquier espacio y decís que sois Cáritas, se abren las puertas de los ayuntamientos, de los interlocutores políticos, de los interlocutores económicos. Tenemos mucha credibilidad como institución. Fijaros cuántos talentos, cuántos dones, y tenemos una propuesta de transformación, ¿no? Soñamos con el reino de Dios, tenemos un anuncio, sabéis a dónde queremos ir. No nos vamos a quedar solo en lo que no funciona, sino que tenemos una propuesta muy concreta y muy tangible de cómo hacer que esas personas que no se pueden empadronar se empadronen, de cómo hacer que las personas puedan acceder a una vivienda, a un empleo, de cómo hacer para que haya suficiente ingreso mínimo para todas las personas. Y esto nos toca y nos mueve, no nos va a dejar igual. Exige una implicación. Bueno, si pregunto cuántos años lleváis en Cáritas, ¿no? Ya he visto que algunos venís a tocar aquí
Por primera vez, pues seguramente más de 5, más de 10, seguramente algunos más de 15, más de 20, ¿no? O sea, será por implicación, por perseverancia, por permanencia, por estar cada día, por pasión. ¿No? Esa pasión que tiene el sentido de apasionarse por la dignidad de las personas, por el reino de Dios, pero también de padecer, ¿no? Supongo que muchas noches no habéis dormido, habéis estado desvelados, desveladas, o habéis estado con el corazón roto porque sufrís ¿no? Con una sensación de urgencia de esta realidad hay que cambiarla y a la vez con mucha humildad, porque podemos hacer lo que podemos hacer, ¿no? Y hasta ahí, mientras lo pongamos todo. Y luego hay una expresión muy bonita, dice que hay un fenómeno químico, ¿no? Donde se dice que pasas una determinada sustancia química, pero que los catalizadores no se ven afectados. Eso no pasa en Cáritas, ¿no? Cuando nos metemos en la realidad, cuando acompañamos, cuando transformamos, cuando trabajamos por el reino de Dios y la justicia, eso nos toca y nos va a cambiar para siempre, ¿no? La parábola de los talentos, ¿no? Luis Jimena, que es catedrático, una persona que ha trabajado mucho por los derechos de las personas, en un escrito suyo hace una pregunta, ¿no? Y dice: ¿los derechos de las personas son pobres derechos? Deja la pregunta en el aire y después dice: de nosotros depende la respuesta, ¿no? Entonces, podemos trabajar para que los derechos de los pobres sean derechos reconocidos, ¿no? De esta manera tan sencilla, ¿no? Esta imagen de ese barrio donde había barro con el impacto que tenían los niños y las niñas, y comunitariamente le dieron la vuelta a eso. Podemos no hacerlo, pero es esa fichita que falta, ¿no? Lo de la omisión, ¿no? Si tenemos los talentos, tenemos todo esto que Cáritas nos da, este acompañamiento, esta vida comunitaria, esta esperanza para anunciar un mundo mejor, eso que detectéis que podemos cambiar, vamos a cambiarlo, ¿no? Para que no falte esa piececita en el mundo. Y para terminar, 3 citas, por si nos puede resonar en el corazón. Os ponía esa cita de Darío Moyá al inicio, y os hablaba que él hablaba de la espiritualidad en la acción social y la espiritualidad en la transformación social. Nada de esto lo podemos hacer sin espiritualidad, porque nos secamos, ¿no? Nada de esto lo podemos hacer sin comunidad. Recuerdo un encuentro en Latinoamérica, un cardenal guatemalteco que había luchado por los pueblos indígenas, que llevan muchísimos años trabajando por las personas más vulnerables y más pobres, que tienen amenazas de muerte, ¿no? Por las cosas que ha hecho. En un espacio comunitario así dijo: nada funciona, es imposible, es que nada cambia, ¿no? Su experiencia de muchísimos años en primera línea era esa. Inmediatamente 2 mujeres, ahí me impresionó, se lanzaron a decir: claro que sí, hay esperanza, podemos hacer cosas, podemos cambiar. Por lo tanto, está permitido desfallecer, pero la clave es poder tener una fuerza y una espiritualidad anclados en la oración y una comunidad que nos sostenga, ¿no? Por eso es tan importante lo que nos dice Joan Chittister, que es una religiosa benedictina. Dice que la oración es una apertura del yo para que la palabra de Dios pueda irrumpir en nosotros y renovarnos. El problema, por eso no somos catalizadores, una vez que ha ocurrido el cambio, ya no podemos permanecer tranquilamente al margen. La oración apoya el trayecto hacia la justicia. A quienes han gustado la contemplación, partimos de la oración, la espiritualidad, la contemplación, ¿no? Al inicio hablábamos de la realidad es distinta cuando la vemos con ojos de Dios, y cuando la vemos con los ojos de Dios hay esperanza, porque desde esa contemplación la sed de justicia nos va a quemar el corazón y no disminuirá, haya lo que haya que esperar, ni cueste lo que cueste. No veremos los cambios ni mañana ni pasado quizás, pero vamos a estar ahí, haya lo que haya que esperar, cueste lo que cueste, porque hay unos anhelos divinos, y ya la liberación de los pobres, igualdad a las mujeres, humanización de toda la raza humana, que merecen el esfuerzo, la vida, la muerte por ellos, acabados o inacabados, durante todo el tiempo que sea necesario para hacerlos realidad. Esa es espiritualidad, esa oración, ese mirar la realidad desde la contemplación va a generar lo que decía Darío Moyá, un amor a la persona que nos encontramos en el camino, un amor por cambiar la realidad de personas que no conocemos y ese anhelo de justicia. Y ahí está la esperanza para el mundo.
el Papa Francisco en Fratelli Tutti al final dice esto, va dirigido a los políticos, porque en su encíclica habla mucho de la buena política, pero creo que también lo podemos escuchar como si nos hablara a cada uno y a cada una de nosotros. ¿Cuánto amor puse en mi trabajo, en que hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida y en la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Yo, cuando lo escucháis, ¿qué sentís? ¿No? Yo imagino que esto, como una realidad inmensa en vuestras vidas, ¿no? ¿Qué lazos reales construí? Decenas, cientos de personas con las que habéis generado lazos, vínculos, fuerzas positivas cuando todo estaba oscuro, habéis sido foco, faro, luz, ¿no? Cariño, cercanía a las personas que sufren, experiencia comunitaria en un mundo individualista y trabajo por los derechos de las personas, ¿no? Esas fuerzas positivas que desatamos en los lugares que se nos encomiendan sabiendo que no somos multitud, que no está en el número nuestra fuerza, ¿no? Que no vamos a llegar a todo, que con los bienes materiales no vamos a llegar, pero tenemos unos bienes inmateriales que sí que son infinitos, porque no está en el número nuestra fuerza ni tu poder en los valientes. Eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, el apoyo de los débiles, el refugio de los desvalidos, salvador de los desesperados. En este mundo, que las personas en situación de vulnerabilidad puedan decir, ¿no? de quienes formamos parte de Cáritas, que somos apoyo de los débiles, defensores de los pequeños, que somos refugio, que somos salvadores de quienes no tienen esperanza, abriendo esperanza. Eso es lo máximo, ¿no? Que puede acontecer en este mundo, ¿no? Y cierro con esta frase que también es latinoamericana, ¿no? Lo que nos dicen en Latinoamérica, y creo que lo resume mucho, es cuando trabajamos de esta manera, desde el encuentro personal, con los lazos comunitarios, cambiando las estructuras, intentando darle una vuelta al mundo, intentando que las personas puedan acceder a sus derechos, organizamos políticamente la esperanza, ¿no? Esta expresión tiene muchísimos años, pero en este tiempo del jubileo y al jubileo de la esperanza, fijaos esto que podemos hacer en Cáritas, ¿no? Y que hacéis y que hacemos cotidianamente, ¿no? Organizar políticamente la esperanza, que es lo mismo que decir que todas las personas, hijos e hijas de Dios, tengan una dignidad que se vea respetada y unos derechos a los que puedan acceder. Muchísimas gracias. Vaya,